Todo el mundo dice que quiere tener éxito. Todo el mundo dice que quiere cambiar su vida, alcanzar metas, sentir paz, lograr sabiduría, pero son muy pocos los que están dispuestos a hacer lo único que realmente lo garantiza: obsesionarse con Cristo cada mañana. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero éxito no tiene nada que ver con la cantidad de dinero en tu cuenta, ni con las puertas que logres abrir, ni con los sueños que marques como cumplidos? ¿Y si te dijera que el éxito real, el que transforma, el que llena de paz y da propósito, nace cuando haces de tu relación con Cristo tu prioridad absoluta desde el primer minuto de tu día? La Biblia lo deja claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Sabes qué significa eso? Que hay una forma de vivir donde las demás cosas corren detrás de ti, porque tú corres detrás de Dios. Que hay una forma de pensar donde el estrés, la ansiedad y el ruido del mundo ya no te dominan. Que hay un estilo de vida reservado para aquellos que, antes de mirar el celular, buscan el rostro de Cristo. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo vivir obsesionado con Cristo cada mañana puede convertirse en el secreto mejor guardado de una vida llena de paz, sabiduría y dirección. Pero también te advierto, este mensaje no es para religiosos, es para valientes. Es para los que están cansados de vivir a medias, para los que quieren una transformación real, no solo emocional, para los que están dispuestos a cambiar hábitos, no solo orar por cambios. Hubo un hombre en la Biblia que tenía todo para perder. Lo habían traicionado, lo habían herido, lo habían rechazado por querer hacer lo correcto, pero aún así, cada día, al amanecer, buscaba dirección en Dios. Se quedaba solo, mientras los demás dormían. Gemía en el espíritu, preguntaba, lloraba, adoraba, escuchaba. Su nombre era David, y fue el rey más sabio, más respetado y más exitoso de su generación. No porque lo tuviera todo fácil, sino porque estaba obsesionado con la presencia de Dios. Decía, de madrugada te buscaré, y lo cumplía. Por eso, aunque pecó, aunque cayó, aunque fue perseguido, Dios lo restauró, lo usó y lo llamó, un hombre conforme a mi corazón. Esa es la clase de hombre o mujer que Dios busca hoy. Alguien que no juegue a ser creyente, alguien que no tenga que esperar a que todo le vaya mal para orar, alguien que, en medio del ruido de la vida, decida empezar cada mañana con los ojos puestos en Cristo y no en los problemas, en la palabra y no en los pendientes, en la intimidad y no en la prisa. Porque todo cambia cuando Cristo se convierte en lo primero. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Estoy hablando de una decisión que cambia la atmósfera de tu casa, el curso de tus pensamientos, el fruto de tus decisiones. Estoy hablando de una pasión que te levanta del cansancio, que vence al desánimo, que transforma tu carácter, que te hace vivir con propósito. Porque la paz no llega por arte de magia. La sabiduría no aparece por casualidad. Ambas son el resultado de una sola decisión: buscar a Cristo antes que todo lo demás. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy decido poner a Cristo primero, aunque todo lo demás tenga que esperar. Hazlo ahora. Escribirlo será un acto de fe, una señal de que tú estás listo para hacer de esta palabra una realidad. Y si de verdad quieres que el Espíritu Santo transforme vidas, dale me gusta a este video y compártelo con 3 personas que necesiten reenfocar su vida.
Te soy completamente honesto, ese gesto sencillo nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca, confronta y restaura. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelarte verdades profundas que nunca antes habías escuchado. Y al final, te compartiré la parte más importante de esta enseñanza. Vamos a comenzar. 1. La primera obsesión cambia tu mañana. Obsesionarse con Cristo no es una exageración emocional, no es un fanatismo irracional, ni un recurso de consuelo para las personas débiles. Es una disciplina espiritual, una decisión diaria que puede alterar completamente la dirección de nuestras vidas. Pero para entender esto, necesitamos ir más allá del concepto religioso de buscar a Dios. Debemos ir al origen, al primer momento del día, la mañana, porque ahí, justo cuando nuestros ojos se abren, se juega la primera batalla invisible del alma, y quien gana esa batalla domina el resto del día. La mayoría de personas se despiertan con ansiedad, prisa o distracción. Lo primero que hacen es revisar su teléfono, pensar en las cuentas, correr al trabajo, recordar los pendientes. Pero ¿qué pasaría si lo primero fuera Cristo? ¿Qué pasaría si antes de escuchar las voces del mundo, escucháramos su voz? ¿Qué pasaría si antes de tomar una decisión, inclináramos nuestro corazón en oración, aunque fueran 5 minutos? En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esa era la rutina de Jesús. Aun siendo el Hijo de Dios, no comenzaba su día sin hablar con el Padre. No había sanidad, ni milagros, ni enseñanza, sin antes pasar tiempo con Dios en la intimidad. ¿Por qué nosotros creemos que podemos vivir sin eso? Lo que muchos no entienden es que la mañana es un terreno fértil. Todo lo que plantes en ella germinará durante el día. Si plantas quejas, crecerá la amargura. Si plantas pensamientos de derrota, verás puertas cerradas. Pero si plantas palabra, si plantas oración, si plantas gratitud y búsqueda profunda, entonces la paz será tu atmósfera. Y cuando la paz gobierna desde temprano, nada la puede robar más tarde. Hay algo especial en la mañana: el silencio, la claridad, la luz suave que entra por la ventana. Es como si el cielo estuviera esperando a ver quién se conecta primero. Y cuando decides que ese alguien seas tú, tu espíritu se fortalece. La carne se debilita, la mente se ordena, las emociones se alinean. Y aunque no lo sientas de inmediato, cada vez que lo haces, estás levantando muros de protección, estás tomando armas espirituales, estás preparándote para vencer. Pero no es fácil, porque la carne nunca va a querer levantarse temprano, nunca va a querer orar, nunca va a querer leer la palabra. Siempre habrá excusas, cansancio, distracciones, y por eso el primer gran paso no es la motivación, es la decisión. Decidir que cada mañana es una cita con Dios, que no es negociable, que no es opcional, que no es cuando tenga ganas. Porque cuando tratas tu tiempo con Dios como algo secundario, tu vida se vuelve secundaria también. Muchos dicen, no tengo tiempo, pero sí tienen tiempo para el celular, para el café, para revisar correos, para redes sociales. ¿No será que no es falta de tiempo, sino de prioridad? Porque donde está tu prioridad, está tu tiempo. Y donde está tu tiempo, está tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón al comenzar el día? ¿En la deuda, en el miedo, en la carrera contra el reloj o en Cristo? Decidir obsesionarte con Cristo en la mañana es declarar guerra contra tu rutina carnal. Es invertir en lo eterno antes de correr tras lo temporal.
Es dejar que la sabiduría del cielo te visite antes de que el mundo te inunde de ruido. Es permitir que el Espíritu Santo sea el primer pensamiento y no el último recurso. Y hay una promesa poderosa para los que se levantan temprano a buscar a Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. ¿Te das cuenta? Hay un hallazgo reservado para los madrugadores del alma, una revelación, una sabiduría, una dirección que no se encuentra en ningún otro momento del día. La clave no es solo orar, es empezar el día con oración, no es solo leer la palabra, es empezar el día con ella. Porque cuando Cristo es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando Él es lo último, todo lo demás se desordena. Alguien podría decir, pero yo no soy de madrugar. No se trata de eso, se trata de prioridad. Si tu mañana empieza a las 8, entonces Cristo debe estar antes de las 8. Si empieza a las 6, entonces antes de las 6. Porque el punto no es la hora exacta, sino el orden en el que Él aparece en tu día. El enemigo sabe esto. Por eso trabaja duro para robarte ese primer momento. Usa el cansancio, el celular, el estrés, los problemas, porque si logra robarte la mañana, puede infectarte todo el día. Pero si tú decides proteger esa hora sagrada, entonces nada podrá tocar tu paz. ¿Quieres sabiduría? Búscala en la mañana. ¿Quieres dirección? Pregunta en la mañana. ¿Quieres paz? Ábrele el corazón en la mañana. ¿Quieres victoria sobre tus emociones? Derrámate delante de Él en la mañana, porque el secreto no está en cuánto sabes, sino en con quién hablas primero. La obsesión por Cristo no es algo exagerado. Es la única respuesta lógica para alguien que ya ha probado lo que el mundo no puede dar. Porque una vez que experimentas lo que es tener un día gobernado por el Espíritu, ya no quieres volver atrás. Y esa es precisamente la razón por la que tantas personas viven en confusión, porque comienzan el día dependiendo de su fuerza, de su lógica, de su planificación. Pero el alma humana no fue diseñada para sostenerse sola. Desde el principio, Dios nos creó para depender de Él. El aliento de vida vino de su boca, y ese mismo aliento sigue siendo el que necesitamos cada mañana para tener claridad, visión, sensatez y paz. Ahora bien, cuando hablamos de obsesionarte con Cristo, no estamos diciendo que vivas una vida aislada, que descuides tus responsabilidades, que ignores tus relaciones o tu trabajo, todo lo contrario. Estamos hablando de una obsesión saludable, santa, que pone a Cristo como el eje de todo lo demás. Una pasión centrada que transforma tu forma de trabajar, tu manera de pensar, tu capacidad de amar, tu reacción ante los conflictos. Cuando Cristo es lo primero cada mañana, empiezas a caminar con dirección en medio del caos. Empiezas a ver lo que otros no ven. Mientras algunos se ahogan en lo urgente, tú te mantienes firme en lo importante. Mientras otros reaccionan desde la carne, tú respondes desde el Espíritu. Y eso, amado, es sabiduría. No esa sabiduría del mundo que depende del estudio o la experiencia, sino la que proviene de lo alto, la que Santiago describe como pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos. ¿Y cómo se activa esa sabiduría? Con tiempo, con búsqueda, con rendición. No se trata de repetir frases o encender una vela espiritual. Se trata de sentarte a los pies del Maestro cada mañana. Se trata de abrir la Biblia no para cumplir un deber, sino para recibir dirección, de orar no como quien marca una lista, sino como quien tiene hambre, de adorar no por costumbre, sino por necesidad. Cuando eso ocurre, algo cambia. La ansiedad disminuye, el carácter se moldea, las heridas empiezan a sanar, porque su presencia no solo te habla, te transforma. Y lo que parecía incontrolable empieza a ser gobernado por una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es curioso cómo el mundo nos enseña a comenzar el día corriendo. Levántate rápido, desayuna rápido, sal rápido, produce rápido. Pero Dios no trabaja con velocidad. Él trabaja con profundidad. Por eso, antes de enviarte al campo de batalla, quiere hablar contigo en la intimidad. Antes de exponerte al ruido, quiere llenarte con su voz. Porque Él sabe que un corazón lleno de su palabra resiste lo que el mundo no puede entender. Y esa intimidad con Cristo cada mañana no solo te da paz, también te da identidad, porque muchos se levantan sin saber quiénes son, se enfrentan al día cargando inseguridades, heridas, miedos, pero cuando pasas tiempo con Jesús al despertar, te recuerdas quién eres en Él, no un fracaso, no un número más, no un nombre olvidado, sino un hijo amado, una hija escogida, una obra en proceso, pero con propósito. Esa identidad es lo que te permite enfrentar críticas sin perder la calma. Es lo que te impide caer en comparación. Es lo que te salva de vivir buscando validación. Porque cuando Cristo te afirma en la mañana, nadie puede derrumbarte en la tarde. Cuando Él te da propósito al comenzar el día, no necesitas que otros te den aprobación para sentirte útil. Y aquí está el secreto. No se trata de una oración perfecta. No se trata de tener todo bajo control. Se trata de constancia. Se trata de fe. Se trata de saber que aunque hoy no sientas nada, aunque te cueste, aunque tengas sueño, aunque no escuches una voz audible, cada mañana invertida en su presencia es una semilla espiritual que dará fruto. La vida con Cristo no se trata de emociones, se trata de convicciones. Y una de esas convicciones debe ser: Cristo es lo primero en mi día. No importa qué pase, no importa cómo me sienta, no importa cuánto tenga que hacer. Antes de salir, me conecto con Él. Porque si no lo haces, sales desarmado. Pero si lo haces, aunque el mundo esté en guerra, tú caminarás en paz. Y no es solo por ti, es por los tuyos. Porque cuando tú cambias tu mañana, cambias la atmósfera de tu hogar. Tu pareja lo nota, tus hijos lo sienten, tus compañeros de trabajo lo perciben, porque un corazón en paz irradia sabiduría. Porque alguien que comienza el día con Cristo, aunque no predique con palabras, evangeliza con su actitud. Mira lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa es la imagen perfecta del creyente maduro. Alguien que se despierta cada mañana no solo para hablar, sino para oír. Alguien que no busca ser oído primero, sino escuchar a Dios primero. Porque quien oye bien al amanecer, habla bien durante el día. Así que la obsesión por Cristo no es una opción para algunos más espirituales. Es una necesidad para todos los que queremos paz, dirección y sabiduría. Es una urgencia para los que estamos cansados de vivir apagando fuegos emocionales. Es la clave para dejar de sobrevivir y empezar a vivir verdaderamente. ¿Estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a ponerlo a Él antes que tu agenda, tus redes, tus preocupaciones? Porque si tú cambias tu mañana, Dios cambiará tu vida. Y no es una promesa vacía, es una ley espiritual. Es una realidad eterna y hoy puede comenzar. Mañana al despertar, Él te estará esperando. Que no pase un día más sin que lo pongas primero, porque todo cambia. Cuando Cristo es lo primero, y cuando decides hacer de ese encuentro matutino una prioridad sagrada, el Espíritu Santo comienza a obrar en dimensiones que antes no habías experimentado. Ya no se trata solo de sentir paz o de tener una mañana menos caótica, sino de desarrollar discernimiento, dominio propio, estabilidad emocional, sensibilidad espiritual.
porque la búsqueda constante produce transformación interna. No es magia, es siembra y cosecha. Es una relación profunda que se fortalece gota a gota, mañana tras mañana. Y lo más hermoso es que no se trata de ti, se trata de Él. Porque esta obsesión con Cristo no nace de un intento religioso por ser mejor, sino de un corazón que ha probado la fuente de vida y no quiere beber de ninguna otra. Porque cuando has estado ante su presencia temprano en la mañana, el resto del día ya no te domina. Tú lo gobiernas desde el Espíritu. Muchos creyentes siguen batallando con las mismas emociones de siempre, las mismas dudas, los mismos errores repetidos, simplemente porque no han entendido este principio. No puedes esperar cambios duraderos si tu mañana sigue desordenada espiritualmente. No puedes reclamar sabiduría si tus decisiones diarias no nacen desde la intimidad. No puedes pedir paz si tu primer pensamiento cada día no es Cristo. Y sí, puede que al principio te cueste. Puede que haya mañanas donde no sientas nada, donde tus palabras salgan secas, donde no logres concentrarte. Pero aún así, ahí está el poder. Porque la disciplina espiritual no depende del estado emocional. Depende de la fe. Y cada vez que te presentas ante el Señor al comenzar el día, aunque no sientas un toque sobrenatural, estás construyendo una vida sólida sobre la roca. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado a lo largo de tu vida sin consultarlas con Dios? ¿Cuántas veces has reaccionado por impulso? ¿Has hablado sin pensar? ¿Has actuado por emoción? Y luego lo lamentaste. Ahora imagina lo diferente que sería tu vida si cada una de esas decisiones naciera de una mente en paz y de un corazón en comunión con Dios desde temprano. Esa es la ventaja invisible de empezar el día con Cristo. No es solo que Él te hable, es que tú aprendes a escuchar. Y escuchar a Dios no siempre es místico. A veces, en la quietud de la mañana, Él pone una frase en tu corazón. Te recuerda un pasaje, te muestra un error que necesitas corregir, te advierte de una decisión que parece buena, pero no lo es. Te confirma algo que llevabas días dudando. Esa voz sutil que solo se escucha cuando el alma está en silencio, es el mayor tesoro que puedes recibir al amanecer. Por eso, cuando te obsesionas con Cristo cada mañana, no te vuelves un religioso más. Te vuelves un creyente maduro, alguien que ya no vive reaccionando sino respondiendo, alguien que ya no vive temiendo sino confiando, alguien que ya no necesita que todo esté perfecto para tener paz, porque sabe que la paz verdadera no depende de las circunstancias sino de la presencia, y esa presencia se conquista en la intimidad, en el secreto, en el sacrificio, en la decisión de apagar la alarma y decir, este tiempo es para Dios, no lo voy a negociar. Aunque sean 10 minutos, pero que sean reales, que no haya distracciones, que no sea una rutina vacía, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. Y cuando esa calidad es constante, tu espíritu comienza a florecer. Hay creyentes que llevan años en la iglesia y siguen con las mismas luchas internas, los mismos temores, la misma falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque no han entendido que el verdadero crecimiento espiritual no depende de cuánto sabes, sino de cuánto te conectas. Puedes conocer versículos, asistir a cultos, servir en un ministerio, pero si no te obsesionas con Cristo cada mañana, tu alma seguirá hambrienta. Y tarde o temprano, esa hambre te llevará a buscar alimento en lugares equivocados. Pero tú no fuiste llamado a vivir así. Fuiste llamado a una vida estable, firme, sabia, profunda. Y esa vida no empieza el domingo en el culto, ni en la consejería, ni en la alabanza. Empieza en tu cuarto, en tu cocina, en tu sala, a la hora que amanece, cuando decides postrar tu corazón y decir, aquí estoy, Señor, háblame, dirígeme,
moldéame. Esa oración sincera, constante y apasionada es lo que convierte tu fe en una fuerza imparable. Y no estás solo. A lo largo de toda la Biblia vemos hombres y mujeres que se levantaban temprano para buscar a Dios. Abraham madrugaba para sacrificar. Moisés subía al monte a primera hora. Ana clamaba en el templo antes que el resto. Jesús se apartaba mientras todavía era oscuro. Todos ellos entendieron el secreto que hoy tú estás redescubriendo. El cielo responde a los que buscan primero. No se trata de fanatismo, se trata de necesidad. El alma humana necesita a Cristo desde temprano, porque el enemigo no espera al mediodía para atacarte, lo hace desde que abres los ojos, y si no estás fortalecido, caerás en la trampa. Pero si estás conectado, nada podrá derribarte. Porque el que empieza el día con Dios, termina el día con victoria. Así que hazlo, no lo pienses más. Mañana, cuando te despiertes, antes de hacer cualquier otra cosa, detente, respira, ora, lee, canta, medita, ríndete, porque ese momento, aunque parezca pequeño, puede ser el comienzo de la mejor temporada espiritual de tu vida. Una temporada de madurez, sabiduría, paz y propósito, donde Cristo ya no será un complemento, sino el centro. Donde tus días dejarán de ser una carga y se convertirán en una misión. Y cuando eso ocurra, verás cómo todo cambia. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú estarás más fuerte. No porque la gente mejore, sino porque tú responderás diferente. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tus raíces estarán más profundas. Y cada día dirás, esto es lo que mi alma necesitaba. No más excusas, no más religiosidad. Solo Cristo, solo Él, cada mañana. Y así, obsesionado con Cristo, tus mañanas dejarán de ser una lucha y se convertirán en la clave de tu victoria. 2. Cuando el corazón se conecta, la mente se ordena. Obsesionarse con Cristo cada mañana no solo impacta nuestras emociones o nuestro estado de ánimo, sino que transforma profundamente el centro del pensamiento humano, la mente. La mayoría de nosotros luchamos a diario con pensamientos desordenados, ansiedades persistentes, inseguridades antiguas y dudas que parecen no callar nunca. Y es aquí donde se revela un principio espiritual fundamental. Lo que no es dominado por el espíritu en la mañana, será dominado por la carne el resto del día. Hay una conexión poderosa entre la mente y el corazón. Y aunque muchas veces los separamos, la Biblia los presenta como vasos comunicantes. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en Romanos 12:2 se nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que no hay transformación sin una mente renovada, ni mente renovada sin un corazón consagrado. Por eso, cuando inicias tu día buscando a Cristo con pasión, cuando haces de esa búsqueda una obsesión santa, no solo estás teniendo un momento espiritual, estás reprogramando tu sistema interno. Estás alineando tu mente con la verdad de Dios antes de que el mundo tenga la oportunidad de contaminarla con sus mentiras. Estás creando una estructura espiritual que puede sostenerte en medio de los ataques mentales que te esperan durante el día. ¿Te ha pasado que tienes días donde tu mente no para? Pensamientos de no puedo, no valgo, va a salir mal, esto nunca cambia, estoy cansado, nadie me entiende. Y lo más desgastante es que esos pensamientos parecen tener vida propia. Se repiten, se alimentan entre sí, te agotan antes de salir de casa. Y cuando tratas de ignorarlos, gritan más fuerte. Eso no es casualidad. Eso es el resultado de una mente que amaneció sin Cristo.
de un corazón que no fue llenado de verdad antes de que el enemigo llegara con su carga. Y no se trata de que no ames a Dios. Muchos creyentes fieles aman al Señor, pero aún así batallan con una mente indisciplinada, emocionalmente inestable, fácilmente herida. ¿Por qué? Porque el amor a Dios no es suficiente si no se lo busca a diario. El amor sin disciplina se convierte en emoción pasajera, pero el amor acompañado de una búsqueda obsesiva cada mañana se convierte en una fuente inagotable de estabilidad y sabiduría. Cuando comienzas tu día con Cristo, Él te da las palabras que vas a necesitar más tarde. Él te muestra las trampas que el enemigo está preparando. Él te revela lo que aún no entiendes de ti mismo. Y cuando eso ocurre, la mente se calma. Las decisiones se aclaran, el caos se organiza, porque cuando el Espíritu toma el timón de tu mente, tus pensamientos dejan de ser enemigos y se convierten en aliados. Y es aquí donde entendemos el poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Porque no basta con orar, hay que llenarse de palabra, hay que declarar lo que Dios dice de ti, hay que hablar en voz alta esas verdades hasta que tu alma las crea y tu mente las obedezca. ¿Qué pasaría si al despertar, antes de abrir las redes, declararas: hoy soy fuerte en el Señor, hoy tengo paz que el mundo no me puede quitar, hoy tengo la mente de Cristo, hoy estoy vestido con la armadura de Dios, hoy soy guiado por el Espíritu y no por mis emociones? Eso, aunque parezca sencillo, es transformación en acción, es renovar tu entendimiento, es resistir las voces internas que quieren empujarte al miedo, a la comparación, a la duda, al enojo. Porque nadie puede vivir en sabiduría si primero no aprende a gobernar su mente. Y nadie puede gobernar su mente sin someterla cada mañana a los pies de Cristo. Muchos creyentes buscan soluciones externas para batallas internas. Cambian de trabajo, de ciudad, de pareja, de ministerio, pensando que el problema es el entorno. Pero no se trata de moverse de lugar, sino de cambiar de enfoque. Porque donde tu mente se enfoca, tu vida se encamina. Y si cada mañana tu enfoque está en Cristo, aunque todo a tu alrededor esté temblando, tú estarás firme. Y hay un principio que no podemos ignorar. Lo que alimentas en la mañana dominará tu comportamiento en la tarde. Si te alimentas de noticias, de comparaciones en redes, de preocupaciones, no puedes esperar tener paz. Pero si alimentas tu mente con la palabra, con adoración, con oración verdadera, tu alma se estabiliza, tu carácter se fortalece y tu discernimiento se activa. Pablo lo dijo de forma clara en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando desde temprano en lo opuesto? En lo negativo, lo destructivo, lo injusto, lo impuro, lo frustrante. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos drenados al mediodía. No es el día lo que nos agota, es lo que dejamos entrar a nuestra mente desde temprano. Pero hay una solución. Y es radical. No se trata solo de orar unos minutos, se trata de entrar en presencia con propósito, de levantar tu voz, de pelear en lo invisible, de derribar argumentos mentales antes de que se conviertan en fortalezas, de declarar la verdad hasta que la mentira se derrumbe, de repetir la palabra hasta que tu alma se rinda ante ella. No es magia, es guerra espiritual. Pero la buena noticia es que si tú comienzas tu día de esa forma, tu mente se convertirá en territorio conquistado por el Espíritu. Y cuando tu mente está gobernada por Dios, tus emociones se equilibran, tus decisiones se limpian y tus relaciones se sanan. Porque la mente ordenada por Cristo es una mente peligrosa para el enemigo. Es una mente que no reacciona por impulso, sino que responde con sabiduría.
Es una mente que no vive con temor, sino que avanza con fe. Es una mente que no se contamina con cualquier palabra, porque está filtrando todo a través de la verdad divina. Y si tú te atreves a hacer esto una prioridad cada mañana, si haces de Cristo tu obsesión desde que amanece, tu vida empezará a dar frutos visibles. No necesitarás decir que estás cambiando. La gente lo notará, tus decisiones lo reflejarán, tu rostro lo expresará. Porque el alma que comienza el día con Cristo, termina el día con victoria, y esa victoria empieza por la mente. Ahora bien, cuando una mente se rinde a Cristo cada mañana, no solo se ordena, sino que se vuelve un instrumento para la edificación de todo lo que está alrededor. Tus palabras comienzan a llevar dirección, tus pensamientos comienzan a alinearse con el carácter de Dios. Y lo que antes era un caos mental se convierte en una fuente de paz que fluye y contagia, porque la mente que se disciplina con la palabra al despertar se convierte en un canal por donde Dios habla, corrige, guía y edifica. Hay una historia poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando de repente una tormenta violenta comenzó a azotar las aguas. Mientras todos entraban en pánico, Jesús dormía. Y cuando lo despertaron, no solo calmó el mar, sino que dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ese momento revela algo crucial. Los discípulos estaban viendo con los ojos del miedo porque sus mentes estaban desenfocadas. Tenían a Jesús con ellos, pero su pensamiento estaba gobernado por la ansiedad. Eso es exactamente lo que nos pasa cuando no iniciamos el día centrados en Cristo. Aunque sepamos que Él está con nosotros, nuestras reacciones son las de quien no lo conoce. Porque la fe no opera automáticamente, se activa cuando tu mente se alinea con la verdad de Dios. Y esa alineación ocurre cuando decides llenar tu interior de la palabra antes de llenar tu día de actividades. Por eso, obsesionarte con Cristo cada mañana es mucho más que una rutina espiritual. Es una estrategia de supervivencia emocional. Es una táctica de guerra mental. Es una decisión práctica que cambia el rumbo de tu día. Porque cuando Cristo es tu primer pensamiento, tus emociones ya no te arrastran, tus batallas internas ya no te vencen, y hasta tus enemigos notan la diferencia. Un creyente que comienza el día en intimidad con Dios, camina con otra postura. Su espíritu no se dobla con facilidad. Su mente no se rinde ante el primer obstáculo, porque hay una seguridad que brota de haber estado con Dios. Y esa seguridad no es arrogancia ni autosuficiencia, es una paz profunda que se instala cuando sabes que no estás solo, que no estás improvisando, que no estás a la deriva, pero esa seguridad solo viene con práctica diaria, no se logra con mensajes motivacionales, no se construye solo con buenos deseos. Se forja cuando decides cada mañana apagar el ruido del mundo y encender la voz del cielo. Cuando en lugar de comenzar con la urgencia del reloj, comienzas con la urgencia de la presencia. Cuando eliges la palabra como tu primer desayuno y no las noticias ni las redes sociales. El apóstol Pablo lo entendía tan bien que escribió a los Corintios: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esa es la imagen de una mente madura, no una mente vacía, sino una mente gobernada, una mente sometida, una mente que no deja que cualquier pensamiento se instale, sino que filtra todo a través del Espíritu. Y eso comienza cada mañana, con la decisión firme de poner a Cristo en el centro de tus pensamientos antes de que cualquier otra cosa tenga lugar. ¿Te das cuenta lo serio que es esto? Una mente sin dirección espiritual es como una casa sin puertas. Cualquier pensamiento puede entrar, quedarse, dañar. Pero una mente obsesionada con Cristo desde que amanece es como una fortaleza.
Los pensamientos deben rendirse ante la verdad antes de instalarse, y eso cambia absolutamente todo. Incluso la manera en que nos relacionamos cambia, porque cuando tu mente está en orden, puedes comunicarte con claridad, puedes escuchar sin juzgar, puedes perdonar más fácilmente, puedes responder con sabiduría, porque no estás viviendo desde la reacción, sino desde la dirección. Y eso solo se logra cuando tu comunión con Dios es más fuerte que cualquier emoción. Muchos conflictos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, no se deben a diferencias irreconciliables, sino a mentes cansadas, llenas de heridas no procesadas, de inseguridades no sanadas, de pensamientos descontrolados. Pero cuando Cristo gobierna tu mente cada mañana, todo empieza a alinearse, porque el orden espiritual siempre precede al orden emocional y relacional. Y hay algo más. Una mente llena de Cristo desarrolla sensibilidad espiritual. Empiezas a discernir lo que antes pasabas por alto. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo moverte y cuándo esperar. Sabes cuándo algo es del espíritu y cuándo es solo emoción. Esa sensibilidad es fruto de la comunión constante. No se enseña en un seminario. Se aprende de rodillas al amanecer, con la palabra abierta y el corazón rendido. Así que no subestimes el poder de tus mañanas. No creas la mentira de que no pasa nada si no oras un día. Cada vez que cedes ese tiempo al ruido, al apuro, a la carne, le estás entregando la autoridad de tu mente al enemigo. Pero cada vez que tomas ese tiempo para Cristo, estás reforzando tu armadura. Estás afirmando tus pensamientos, estás protegiendo tu paz. Obsesionarse con Cristo cada mañana es la única forma de vivir con la mente clara en medio de un mundo nublado. Es la única forma de pensar con coherencia en medio del caos. Es la única forma de mantener la visión cuando las circunstancias quieren oscurecer tu fe. Y eso, amado, es sabiduría aplicada. Es lo que separa a los que simplemente creen de los que verdaderamente viven en Cristo. Haz de esto una prioridad. No lo postergues más. Tu mente necesita ser gobernada por el Espíritu. Tus pensamientos deben ser llevados cautivos cada mañana, porque una mente entregada a Cristo desde el amanecer es una mente que camina en paz durante todo el día, y ese es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo, a los que amas y a Dios. 3. Una vida gobernada por el Espíritu, no por la prisa. Cuando decides obsesionarte con Cristo cada mañana, no solo tu corazón encuentra reposo y tu mente se ordena. Tu ritmo de vida comienza a alinearse con el del cielo. Y eso es algo que muchos creyentes hoy necesitan más que nunca, porque estamos viviendo en una generación que idolatra la prisa, la productividad, el hacer más, aunque el alma esté vacía. Y mientras el mundo celebra al que vive corriendo, Dios busca al que sabe detenerse para escucharlo. ¿Te has dado cuenta cómo el sistema del mundo te empuja a vivir acelerado? Desde que suena la alarma, ya estás corriendo. Café en mano, mente saturada, cuerpo tenso, pensamientos dispersos. Y esa velocidad se ha normalizado tanto que hemos aprendido a vivir sin preguntarnos si ese ritmo es el que Dios diseñó para nosotros. Hemos confundido productividad con propósito. Hemos creído que más actividad es igual a más bendición. Pero el reino de Dios opera distinto. En Isaías 30:15 está una de las verdades más ignoradas de toda la Biblia. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Sin embargo, y esta es la parte más impactante del versículo, dice luego, y no quisisteis. ¿Lo ves? La salvación, la fortaleza, la sabiduría, no vienen de hacer más, sino de detenerse, de descansar en Dios, de vivir en quietud espiritual.
Pero tristemente muchos no quieren ese camino porque les incomoda el silencio, porque temen encontrarse con lo que realmente hay en su interior cuando todo se calla. Y aquí es donde entra el poder de una vida obsesionada con Cristo desde temprano. Porque esa decisión te arranca del sistema del mundo y te instala en el calendario de Dios. Te saca del ritmo ansioso y te posiciona en el ritmo eterno. Cuando tú comienzas el día escuchando su voz, no necesitas correr detrás de cada puerta, porque sabes que las puertas correctas se abrirán por dirección, no por desesperación. Y esto no significa que no trabajes, que no luches, que no seas responsable. Significa que cada cosa que haces nace desde la paz, no desde el miedo. Desde la guía del Espíritu, no desde la presión del entorno, y eso cambia radicalmente tu calidad de vida. Una persona que vive gobernada por el Espíritu en la mañana, camina con pasos más firmes el resto del día. Ya no reacciona desde la carne, ya no decide por impulso, ya no vive saturada de cosas que Dios nunca le pidió hacer, porque cuando escuchas a Cristo temprano, Él te muestra lo esencial. Él te dice qué cosas son tuyas y cuáles no. Él te revela qué puertas debes tocar y cuáles ignorar. Mira lo que dice Salmos 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este pasaje no está en contra del trabajo, está en contra de la ansiedad. Está en contra del desgaste innecesario, porque Dios no quiere que vivamos como esclavos del reloj, sino como hijos guiados por el Espíritu. Y si hay algo que necesitas entender hoy es esto: no todo lo que puedes hacer estás llamado a hacerlo. No todo lo que te piden estás obligado a cumplirlo. No todo lo que parece urgente es realmente importante. Pero solo podrás discernir eso si empiezas tu día con Cristo, porque es en su presencia donde recibes claridad. Es ahí donde Él te dice, esto sí, esto no. Este camino, sígalo. Este otro, no lo tomes. Hoy descansa, hoy espera, hoy avanza. La gente que no se detiene a orar en la mañana generalmente termina sobrecargada en la noche. Y eso crea un ciclo destructivo. Se despiertan tarde, no oran, viven estresadas, se acuestan agotadas y repiten el proceso. Pero los que hacen de su tiempo con Cristo una obsesión santa, rompen ese ciclo, inician el día con propósito, filtran sus decisiones por la palabra, descansan con conciencia limpia y terminan cada jornada sabiendo que caminaron donde Dios quería, no donde el mundo los empujó. Y no estamos hablando de algo místico, estamos hablando de decisiones prácticas. Hay creyentes que viven en frustración porque se comparan con los logros de otros, porque sienten que no avanzan, porque se exigen resultados rápidos, pero nunca han hecho de la presencia de Dios su fuente diaria. Y ahí está el error, porque no puedes cosechar paz si estás sembrando ansiedad. No puedes esperar dirección si no has oído al guía. La vida gobernada por el Espíritu no es una vida sin problemas, sino una vida con propósito en medio de los problemas. Es una vida donde, aunque las cosas no salgan como esperabas, tú sabes que Dios sigue dirigiendo el rumbo, porque estuviste con Él en la mañana, porque no tomaste decisiones solo, porque no hiciste planes sin antes preguntarle. Jesús mismo dijo en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si Él, siendo Dios, no hacía nada sin consultar primero, ¿cómo nosotros pretendemos tener sabiduría si no lo buscamos antes de actuar? ¿Cómo esperamos resultados distintos si seguimos manejando nuestros días igual que siempre? Cuando haces de Cristo tu obsesión diaria, algo más ocurre. Aprendes a decir que no.
Y eso es un signo de madurez espiritual. Porque muchos viven fatigados, enfermos emocionalmente, desenfocados, simplemente porque no han aprendido a poner límites. Dicen que sí a todo. Se cargan con responsabilidades que no les corresponden y al final se quiebran. Pero cuando escuchas a Dios cada mañana, Él te recuerda tu asignación. Y cuando conoces tu asignación, puedes rechazar la distracción. Así que haz de esto una prioridad. Deja de permitir que la velocidad del mundo controle tu ritmo. Deja de vivir de afán en afán. La prisa es enemiga de la presencia. Y cada mañana que eliges correr sin haber estado con Dios, estás diciendo sin palabras: Señor, no necesito tu guía hoy, yo puedo solo. Pero cuando decides comenzar el día con Él, aun cuando no entiendes todo, estás diciendo: te necesito, dirige mis pasos, no quiero andar sin ti. Y eso, amado, cambia todo. Porque una vida gobernada por el Espíritu es una vida con dirección, una vida donde el ruido no te desenfoca, donde la actividad no sustituye la intimidad, donde el calendario no define tu identidad, donde la productividad nace de la obediencia, no de la presión. Y esa vida está disponible para el que decide cada mañana detenerse, callar y decir: aquí estoy, Señor, que tu Espíritu me marque el ritmo de hoy. Y es que cuando dejamos de vivir corriendo detrás de lo urgente y comenzamos a caminar con el Espíritu en lo importante, experimentamos una libertad que no se puede comparar con nada que el mundo ofrezca. Esa libertad no es anarquía ni desorden, es una estructura invisible que nace desde la obediencia interna. No es una agenda vacía, sino una agenda dirigida por una voz superior. Es vivir sabiendo que cada paso fue aprobado en el cielo antes de tocar el suelo. Una vida gobernada por el Espíritu se nota, se siente, se respira, porque hay personas que apenas entran a un lugar y sin decir una palabra traen paz. No es que tengan una personalidad calmada, es que caminan con el cielo encima. Y eso es fruto de mañanas bien vividas, porque la gente que pasa tiempo con Dios temprano carga un aroma diferente, un peso espiritual que no viene del esfuerzo, sino de la presencia. Eso fue lo que ocurrió con Moisés cuando descendió del monte. Su rostro resplandecía. Y aunque hoy no estamos llamados a subir un monte físico, sí estamos invitados a escalar cada mañana hacia ese monte espiritual donde la voz de Dios se hace clara. Y cuando bajamos de ahí, de ese tiempo de búsqueda, de adoración, de rendición, la diferencia se nota. Tu actitud cambia, tu voz se modula, tus palabras sanan, porque has estado con Él. Porque ya no estás gobernado por la prisa, sino por el Espíritu. Y esa vida gobernada por el Espíritu no es mística, no es inalcanzable, es práctica, es diaria, es una decisión. Es apagar la televisión un poco más temprano para levantarte con tiempo, es poner la alarma con intención, es decirle no a la carne y sí al Espíritu. Porque si quieres ver resultados que nunca has visto, tienes que comenzar a hacer lo que nunca has hecho, y eso comienza por transformar tus mañanas. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa es una invitación que muchos ignoran porque están demasiado ocupados. Pero Él no dijo: vengan cuando tengan tiempo. Él dijo: vengan. Porque sabe que en su presencia se desatan respuestas que no están en ninguna otra parte, porque sabe que los que corren sin haber reposado en Él terminan agotados y vacíos. Pero los que se detienen primero, luego caminan con fuerza. Y no estamos hablando de quedarte quieto todo el día, estamos hablando de comenzar bien, de escuchar antes de hablar, de rendir antes de actuar, de consultar antes de planificar,
Porque cuando eso se vuelve un hábito, la prisa pierde poder sobre ti. Ya no necesitas impresionar a nadie, ya no corres por miedo a quedarte atrás, porque sabes que vas a donde Dios te quiere llevar, no a donde la competencia te obliga. ¿Sabes cuántos creyentes pierden bendiciones simplemente por moverse sin consultar, por hacer sin preguntar, por aceptar compromisos que Dios nunca aprobó, por llenar su calendario con cosas que su espíritu no soporta? Pero cuando haces de tu tiempo con Cristo una prioridad absoluta, esos errores disminuyen, porque el Espíritu Santo no solo guía, también frena, no solo inspira, también corrige, no solo te da visión, también te da ritmo, y ese ritmo no siempre será rápido. A veces te dirá, espera. Otras veces te dirá, deja eso, y ahí es donde se ve quién está gobernado por el Espíritu y quién por la ansiedad. Porque quien vive gobernado por Cristo no teme el silencio, no se desespera en la pausa, no necesita justificar cada decisión, vive desde la confianza, no desde la compulsión. Mira lo que dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa es la imagen de una vida dirigida desde la paz, una vida donde Dios no te empuja, te pastorea, donde no caminas a ciegas, caminas con guía. Y eso no se logra con una fe emocional, sino con una disciplina constante de encuentro diario con el Espíritu Santo. Por eso, si hoy sientes que estás viviendo acelerado, desgastado, perdiendo el enfoque, quizás la respuesta no está en cambiar de actividad, sino en cambiar de ritmo, en volver a lo esencial, en recuperar tus mañanas con Dios, en hacer de su voz tu prioridad y no una opción secundaria, porque cuando Él dirige tu primer paso, el resto de la jornada encuentra sentido. Y sí, hay muchas cosas que no vas a poder controlar. Hay reuniones, problemas, emergencias, pero nada de eso puede gobernarte si ya fuiste gobernado por Cristo al empezar el día. Porque un corazón que se entrega a Él temprano no se desestabiliza cuando llega la tormenta. Ya está anclado, ya está firme, ya fue llenado, ya sabe quién manda en su interior. Así que decide, hoy mismo, no dejes que la prisa siga dictando tu vida. No más vivir apagando fuegos, no más sentirte agotado antes del mediodía, no más tomar decisiones por presión. Tú fuiste llamado a algo más, a una vida abundante, a una vida dirigida, a una vida establecida sobre la roca, pero eso empieza cuando Cristo se convierte en tu ritmo, no en tu escape, porque cuando dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por revelación, ya no necesitas correr, caminas con propósito, caminas con calma, caminas con el cielo a tu favor, porque no hay mayor fuerza que la del creyente que se despierta cada día, y antes de hacer cualquier cosa, se postra ante su Dios. Ese creyente no necesita correr, ya está siendo guiado, y donde va el Espíritu, allí hay libertad. Allí hay reposo, allí hay dirección, allí hay verdadera vida. Cuando decides que Cristo marque tu ritmo desde la mañana, aprendes a vivir desde la obediencia, no desde la presión. Ya no haces las cosas porque tienes que, sino porque sabes que fue Él quien te envió. Y ese cambio, aunque parece pequeño, es inmenso, porque transforma tu energía, tu enfoque, tu espíritu. Lo que antes te drenaba, ahora te fortalece. Lo que antes te confundía, ahora te aclara. Porque donde hay dirección divina, hay paz que sostiene. Uno de los mayores enemigos de nuestra vida espiritual es el activismo. Hacer mucho para sentir que valemos. Decir que sí a todo por miedo al rechazo. Llenarnos de tareas para no enfrentar el silencio. Pero ese estilo de vida, aunque parezca espiritual, no agrada a Dios. Jesús mismo lo confrontó en casa de Marta y María. Mientras Marta se agitaba con muchas cosas, María
se sentó a sus pies. ¿Y qué dijo Jesús? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Ese versículo debería hacer temblar nuestra rutina, porque revela que no todo lo que haces para Dios es lo que Dios quiere que hagas. Que puedes estar ocupado y aún así estar desenfocado, que puedes estar sirviendo y no estar escuchando, que puedes estar rodeado de cosas buenas y aún así perder la mejor parte. Y la mejor parte está al principio del día, está cuando te levantas y decides no correr. Está cuando abres tu Biblia antes de abrir tus correos, cuando dejas el teléfono a un lado y abres tus oídos, cuando en vez de reaccionar decides respirar y decir, Espíritu Santo, dirígeme hoy. Yo no quiero moverme si tú no vas conmigo. Ese es el tipo de vida que el cielo respalda. Mira lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa debe ser nuestra oración cada mañana. Porque hay muchas cosas que podríamos hacer, muchas rutas que podríamos tomar, muchas oportunidades que podríamos aprovechar, pero si su presencia no va contigo, todo eso pierde valor. El éxito sin Dios es frustración disfrazada. El movimiento sin dirección es desgaste asegurado, y es que cuando permites que el Espíritu gobierne tu agenda, Él empieza a enseñarte lo que realmente importa. Comienzas a ver cómo algunas cosas pueden esperar, cómo otras nunca debieron ocupar tanto espacio en tu corazón, cómo hay batallas que no necesitas pelear y puertas que no necesitas tocar, porque cuando Él guía, también filtra. Y eso es libertad. A veces pensamos que libertad es hacer lo que queramos, pero en el reino de Dios, la verdadera libertad es obedecer sin carga. Es caminar sabiendo que no tienes que demostrar nada a nadie, que no tienes que competir con nadie, que tu identidad no depende de tu rendimiento, sino de tu comunión. Que tu valor no está en tu agenda llena, sino en tu alma llena de su voz. Eso fue lo que Jesús modeló. Él nunca vivió apurado. Nunca vemos en los evangelios a Jesús corriendo, desesperado, diciendo, «Vamos rápido, que se nos hace tarde». No, Él caminaba, se detenía, escuchaba, se apartaba a orar. Tomaba tiempo con el Padre, porque su fuerza no estaba en su actividad, sino en su intimidad. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese espacio diario, ¿cómo vamos a pensar que nosotros podemos vivir sin eso? Y aquí hay algo más que debes saber. Cuando vives gobernado por el Espíritu desde la mañana, tu cuerpo también lo agradece. Porque el estrés de la prisa no solo daña tu mente, también enferma tu salud. Tu corazón se agota, tu sistema nervioso se altera, tu descanso se interrumpe. Pero cuando hay paz interna, el cuerpo también se regula. Duermes mejor, respiras con más calma, tu energía se equilibra, porque el Espíritu de Dios no solo toca tu espíritu, toca todo lo que eres. Por eso, esta obsesión santa por Cristo cada mañana no es solo un consejo espiritual, es una medicina integral, es una disciplina que sana, una decisión que construye, un hábito que preserva. Y lo más hermoso es que Dios te está esperando cada día, no con reproche, no con condena, con amor, con dirección, con revelación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir tu ritmo a Él? A vivir menos por prisa y más por propósito, a dejar que sea Él quien ordene tu día y no las exigencias de afuera? No esperes a estar agotado para buscarlo, no esperes a fracasar para detenerte, no esperes a perder el control para reconocer que necesitas dirección. Hazlo hoy, hazlo mañana, hazlo cada día.
Porque el mayor milagro no siempre está en lo que Dios hace por ti, sino en lo que Él transforma dentro de ti cuando decides buscarlo antes de todo. Una vida gobernada por el Espíritu no es una vida perfecta, pero sí es una vida clara. Y en un mundo lleno de voces, distracciones y velocidad, eso vale más que el oro, vale más que cualquier logro, vale más que cualquier posición, porque no hay mayor bendición que despertar cada día y saber, hoy no camino solo, hoy mi ritmo lo marca el cielo. 4. El fuego matutino que sostiene la llama del día. El alma humana no fue creada para sobrevivir con destellos ocasionales de fe. Fue diseñada para arder cada día con una llama encendida desde temprano. No importa cuánto sepas de la Biblia, cuántos años lleves en el Evangelio o cuántos dones tengas, si no te enciendes cada mañana en la presencia de Dios, la llama interior comenzará a apagarse poco a poco, sin que siquiera lo notes. Cuando te obsesionas con Cristo cada mañana, algo poderoso sucede dentro de ti. El fuego de tu espíritu se mantiene vivo, y no cualquier fuego, sino uno que puede soportar la lluvia, el viento y las tinieblas. Porque lo que se enciende en la intimidad con Dios al despertar, no lo apaga el cansancio, ni las malas noticias, ni la crítica, ni el temor. En Levítico 6, 12, 13, el Señor da una instrucción contundente. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese mandato no era simbólico, era literal. Cada día, sin falta, había que traer leña y encenderlo, porque el fuego no era automático. No bastaba con haberlo encendido ayer, hoy también debía mantenerse. Así es nuestra vida espiritual. No basta con la pasión de hace una semana, no basta con la búsqueda de hace un mes, no basta con el toque que recibiste el domingo. Hoy necesitas volver al altar, hoy necesitas traer leña, hoy necesitas encenderte otra vez. Y esa leña espiritual es tu tiempo de oración, tu lectura bíblica, tu adoración íntima, tu silencio reverente ante la presencia de Dios. Esa leña no se consigue por accidente, se prepara, se separa, se ofrece. Es un acto voluntario, un acto de amor, un acto de responsabilidad espiritual. Hay cristianos que dicen, estoy apagado, no siento nada, y tienen razón, porque dejaron de poner leña en el altar. Esperan que el fuego venga solo, que algo externo los motive, que una palabra los sacuda. Pero el fuego que permanece no depende de eventos, sino de decisiones. Y la decisión más radical que puedes tomar es comenzar cada día encendiendo tu espíritu antes de salir al mundo. Cuando lo haces, todo cambia, porque lo que arde dentro de ti define cómo respondes a lo que viene de afuera. Si estás encendido por dentro, no te apagas cuando llega la crítica. Si estás ardiendo por dentro, no te congelas cuando todo se vuelve incierto. Si tu corazón está quemando en adoración, tus palabras tendrán autoridad, tu mirada tendrá claridad y tus pasos tendrán firmeza. Y no estamos hablando de emociones. El fuego de Dios no es un sentimiento bonito. Es un poder espiritual que da vida al alma y resistencia al carácter. Es una fuerza que viene del cielo y que transforma lo humano. Y ese fuego no se enciende de forma pasiva. Se busca, se cultiva, se honra, se protege. Porque así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote no podía dejar que se apagara el fuego, tú no puedes permitir que se apague tu llama interior. ¿Y sabes cuál es la principal causa por la que muchos creyentes pierden ese fuego? Porque dejan de buscar a Dios en la mañana. Cambian la intimidad por la rutina, cambian la presencia por el apuro, cambian la voz de Dios por la de las redes sociales, y así, lentamente,
El fuego se apaga, pero tú puedes hacer algo distinto. Puedes decidir volver al altar. Puedes decidir que antes de revisar tu agenda vas a revisar tu corazón. Que antes de salir a conquistar vas a permitir que Dios conquiste tu interior. Que antes de hablar con los hombres vas a hablar con el Creador. Porque quien enciende su espíritu en la mañana camina con autoridad durante todo el día. Y aquí hay algo que muchos han olvidado. No puedes encender a otros si tú estás apagado. No puedes traer consuelo si tú estás vacío. No puedes ser luz si tu lámpara está sin aceite. Por eso hay tantos creyentes cansados, amargados, frustrados, haciendo cosas buenas pero sin gozo, sirviendo a Dios pero sin pasión, porque se olvidaron de la leña, se olvidaron del altar, se olvidaron del fuego. Y no se trata de hacer más, se trata de encenderte primero, porque una vida con muchas actividades pero sin fuego termina desgastada, pero una vida sencilla pero encendida por Dios impacta más que 1000 palabras, porque el fuego atrae, el fuego purifica, el fuego guía, el fuego marca diferencia. Ese fue el secreto de los hombres que Dios usó en la Escritura. No era su elocuencia, no era su carisma, era su fuego. Jeremías dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías 29. Esa es la clase de creyente que el mundo necesita. Uno que arda, uno que encienda, uno que no dependa del aplauso para seguir, sino de la presencia para mantenerse. Y eso se logra cada mañana. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay un altar y una decisión. O pones leña, o se apaga, o te levantas a buscar a Dios, o la carne gana. O decides que Cristo es primero, o todo lo demás ocupará su lugar. Tú decides si tu alma arde o se enfría. Tú decides si caminas con fuego o con costumbre. Tú decides si este será un día más, o un día encendido desde el cielo. Así que no esperes más. Que tu prioridad no sea correr, sino encender. Que tu meta no sea solo avanzar, sino arder. Que cada mañana al despertar digas, Señor, aquí estoy. No quiero comenzar el día sin tu fuego. Quema lo que no sirve, enciende lo que has puesto, aumenta lo que ya está. Hazme arder para ti, porque si el fuego arde en tu interior, todo lo demás encuentra sentido. Porque la llama que Dios enciende cada mañana no solo te sostiene, te transforma. Y no solo te transforma a ti, sino que enciende a todos los que te rodean. Y eso, amado, es vivir realmente lleno del Espíritu. Eso es vivir con propósito. Eso es vivir obsesionado con Cristo cada mañana. Eso es, verdaderamente, vivir. Y es que ese fuego que se enciende al amanecer no solo te transforma a ti, sino que sostiene todo lo que Dios te ha confiado. Porque no puedes mantener un matrimonio firme si estás apagado por dentro. No puedes guiar a tus hijos si tu espíritu está tibio. No puedes pastorear un ministerio, un grupo, una empresa, si tú mismo has perdido la conexión. Porque todo lo que das proviene de lo que cargas, y si no cargas fuego, tarde o temprano, darás cenizas. Una vida sin fuego es una vida sin dirección. Vas por inercia, haces lo que debes pero sin pasión, cumples pero no disfrutas, sonríes pero por dentro estás seco, y ese vacío nadie lo llena excepto Cristo. Solo Él puede volver a encender lo que se está apagando. Pero ese milagro no ocurre por accidente, ocurre cuando decides, hoy, aunque no sienta nada, me levanto. Hoy, aunque no tenga ganas, oro. Hoy, aunque esté cansado, me conecto, porque sé que sin fuego no hay vida. Hay momentos donde Dios enciende el fuego de forma soberana, sin que hagas nada, pero esos son momentos excepcionales. Lo normal, lo saludable, lo maduro, es que tú pongas leña cada mañana, que seas tú quien alimenta la llama, que seas tú quien rinde su carne, quien apaga las distracciones, quien calla el ruido.
para que el fuego tenga espacio donde arder. Y cuando haces eso, el Espíritu comienza a revelarse de formas que antes no entendías. Porque hay cosas que no vas a recibir en medio del ruido. Hay instrucciones que solo llegan en el altar. Hay dimensiones de su presencia que solo se abren a los que madrugan con expectación. Y ahí es donde tu fe comienza a madurar. Porque ya no estás buscando solo sentir, estás buscando ser transformado. El fuego que viene en la mañana no es solo consuelo, es formación. Porque mientras oras, Él te muestra lo que debes soltar. Mientras lees, te confronta con lo que debes cambiar. Mientras adoras, Él quema el orgullo, la culpa, la queja, el egoísmo. Ese fuego no solo calienta, purifica, no solo ilumina, revela, no solo emociona, moldea. Y es ahí donde descubres que este hábito de buscar a Cristo temprano no es una fórmula mágica para tener días bonitos. Es una forja diaria donde el carácter es trabajado. Es una escuela silenciosa donde el Espíritu te entrena. Y cada vez que te rindes al fuego, te estás preparando para algo más grande. Porque el fuego es el proceso, pero también la señal de que Dios está presente. Recuerda el pasaje de los discípulos camino a Emaús. Iban tristes, confundidos, desanimados. Jesús caminó con ellos, les habló, les explicó las Escrituras. Y luego, cuando Él desaparece, se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Ese ardor, ese fuego en el corazón, es la evidencia de que Cristo está hablando. Y eso es lo que se activa cada mañana cuando lo buscas con hambre verdadera. El problema es que hemos aprendido a vivir sin ese ardor. Nos hemos conformado con saber que Él está, sin buscar estar con Él. Nos hemos vuelto expertos en hablar de Dios, sin pasar tiempo con Dios. Y así, poco a poco, el fuego se convierte en rutina, en religión, en liturgia vacía. Pero no tiene por qué ser así. Dios está llamando a una generación que arda cada día, no solo en la iglesia, no solo en el culto, sino en lo secreto, en lo cotidiano, en lo silencioso. Una generación que entienda que el fuego no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Porque sin fuego, las tentaciones se vuelven irresistibles. Sin fuego, la carne gobierna. Sin fuego, el alma se debilita. Pero con fuego, hay victoria, hay discernimiento, hay revelación, hay autoridad. Y ese fuego no está reservado solo para profetas, pastores o líderes. Está disponible para todos los que lo busquen. Para el ama de casa que se levanta antes que los hijos. Para el obrero que ora antes de salir a trabajar. Para la madre soltera que abre su Biblia en medio del cansancio. Para el joven que, en lugar de redes, elige adoración. Para el anciano que sigue creyendo, aunque sus fuerzas ya no sean las mismas. Para ti, si decides buscarlo. Así que hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué tan encendido está mi altar? ¿Cuánta leña he traído últimamente? ¿He vivido dependiendo del fuego ajeno o he buscado el mío propio? ¿He comenzado mi día con su presencia o con mi propia fuerza? No te castigues si la respuesta no es la que esperabas, pero tampoco lo ignores, porque Dios no quiere perfección, quiere sinceridad, quiere que vuelvas, quiere que lo pongas primero otra vez, porque mientras tú crees que ya es tarde, Él sigue esperando. Mientras tú piensas que no eres digno, Él sigue llamando. Mientras tú estás ocupado, Él está listo. Con sus brazos abiertos, con su voz suave, con su fuego encendido, tú decides si te acercas. Tú decides si renuevas tu altar. Tú decides si cada mañana será una excusa más o un encuentro más,
porque cuando haces de ese fuego tu prioridad, todo lo demás comienza a ordenarse, todo lo demás empieza a tener sentido, todo lo demás se convierte en consecuencia de tu conexión. Y no se trata de tener tiempo, se trata de tener hambre, porque el que tiene hambre busca aunque esté cansado, el que tiene sed clama aunque nadie lo entienda, el que quiere fuego trae leña aunque cueste. Y tú, si estás leyendo esto, es porque sabes que hay más. Es porque dentro de ti algo arde. Tal vez sea una chispa, tal vez apenas una brasa, pero está ahí. Y si decides avivarla cada mañana, prepárate, porque Dios no necesita mucho para encenderlo todo. Solo necesita tu decisión. Que cada día al despertar, antes que el mundo toque tu mente, sea el fuego del Espíritu quien toque tu corazón. Porque ese fuego no solo cambiará tu mañana, cambiará tu vida entera. Y cuando eso ocurra, no habrá oscuridad que te detenga, no habrá tormenta que te apague, no habrá infierno que te venza, porque un corazón encendido por Dios es imparable. Y ahora que hemos caminado juntos por este mensaje, déjame decirte algo que no puedes olvidar. Tu alma fue diseñada para arder. No para conformarse, no para vivir en la rutina de una fe apagada, no para arrastrarse entre la religión y la desesperanza. Fuiste creado para caminar encendido, para reflejar la gloria de Dios en cada paso, para despertar cada mañana sabiendo que el cielo está contigo, que su presencia no es una promesa lejana, sino una realidad tangible si decides buscarla con hambre verdadera. Lo que Dios quiere hacer contigo no se construye con momentos esporádicos de fervor, se construye con constancia, con disciplina, con una rendición total cada mañana, porque esa rendición es el combustible del fuego. Y si tú decides, a partir de hoy, obsesionarte con Cristo cada mañana, verás cómo tu vida entera se transforma, no de golpe, no con ruido, sino con profundidad, con raíces, con dirección divina. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer, ese creyente que inspira, que guía, que transmite paz. Pero para lograrlo no basta con querer, tienes que volver al altar. Tienes que hacer espacio en tu mañana para Él, no como quien cumple con Dios, sino como quien entiende que sin su voz no hay camino, sin su presencia no hay sentido, sin su fuego no hay vida. Y esto no se trata de emoción, se trata de formación, se trata de carácter, de identidad, de llevar una vida madura, fuerte, llena del Espíritu. Y eso comienza en lo secreto. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas descuidado tu búsqueda, cuántos días pasaron sin que lo buscaras. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida espiritual. Hoy puedes decidir volver al altar. Hoy puedes decirle: Señor, ya no quiero más días sin ti, ya no quiero más mañanas frías. Hoy decido poner leña, hoy decido arder para ti. Y no estás solo. El Espíritu Santo está esperando ese momento, ese minuto donde apagues todo y digas: háblame, Señor, aquí estoy. Porque cuando Dios encuentra a alguien que se dispone, Él hace el resto. Él pone la llama, Él sopla el fuego. Él fortalece el alma cansada, Él renueva al que se siente débil, Él ilumina al que estaba confundido, Él abre caminos donde tú no veías salida. Pero todo eso comienza en la mañana, en ese primer encuentro, en ese momento de intimidad. Y si tú te comprometes con ese momento cada día, verás cómo tu mente cambia, cómo tu carácter madura, cómo tus emociones se estabilizan, cómo tu propósito se aclara, porque Cristo no solo quiere ser parte de tu vida, quiere ser el centro.
Quiere ser tu primer pensamiento, tu primera búsqueda, tu primer amor. Así que hoy te invito a tomar una decisión, no emocional, no pasajera, sino una convicción profunda. A partir de hoy, que tus mañanas no se llenen de apuros, sino de su presencia. Que tu primer impulso no sea mirar una pantalla, sino mirar al cielo. Que cada día, antes que el mundo te hable, sea Cristo quien hable primero, porque todo cambia cuando Él es primero. Todo florece cuando Él es el centro. Todo arde cuando Él es el fuego. Y antes de terminar, te invito a hacer algo valiente, algo público, algo profético. Escribe en los comentarios esta frase como un acto de fe y compromiso. Hoy mismo decido, con la ayuda de Dios, encender mi altar cada mañana y no dejar que nada apague mi fuego. Hazlo como una señal, como una declaración, como un punto de partida, porque Dios toma en serio cada palabra que tú le entregas con sinceridad. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita. Así, cada vez que subamos un nuevo mensaje, recibirás esa palabra oportuna que puede seguir alimentando tu fuego. Comparte este video con 3 personas que sabes que están apagadas, frías, distraídas, cargadas. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que Dios te ponga en el corazón. No sabes cómo un simple clic puede despertar una vida que se estaba apagando. Y termino con esta palabra poderosa. Nunca faltará en tu casa el fuego del altar, porque has honrado al Señor cada mañana con tu primer pensamiento, y el Dios de paz te santificará por completo. Inspirado en 1 Tesalonicenses 5:23 y Levítico 6:13. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.